Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de los manicomios? ¿Tiene base su leyenda negra? ¿Habéis oído hablar del Teatro de las Locas que en el siglo XIX un reputado neurólogo organizaba en París? ¿Y de la Castañeda, el manicomio mexicano conocido como las puertas del infierno? La locura ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, desde sus albores. En muchas ocasiones, el mundo del arte, tan vinculado a la locura a lo largo de los tiempos, Platón creía que la inspiración llegaba en momentos de locura divina, ha reflejado los trastornos de la salud mental a través de sus obras maestras, desde literarias, seguro que a muchos se os viene a la cabeza El Quijote, hasta pictóricas. En el cuadro del Grito, el pintor noruego Edvard Munch ironizaba sobre su propia inestabilidad emocional, hasta el punto de que se cree que fue él mismo quien dejó escrito a lápiz en la esquina superior izquierda del cuadro un mensaje oculto que dice: «Solo puede haber sido pintado por un loco». También el reciente séptimo arte ha reflejado el mundo de la locura en incontables ocasiones con películas ya míticas como Alguien voló sobre el nido del cuco, basada en una novela del escritor estadounidense Ken Kesey y donde quedaba retratado no para bien un manicomio de mediados del siglo XX. El libro surgió a raíz de las experiencias de Kesey mientras trabajaba como enfermero en un hospital psiquiátrico real en Menlo Park, California. El término manicomio viene del griego y está compuesto por las palabras manía, que significa locura, y come, cuidar. Sin embargo, la imagen que la sociedad en general tiene de los manicomios y los asilos no evoca precisamente la idea de cuidar a los pacientes con problemas de salud mental. Muy al contrario, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es un lugar tétrico, donde una persona enferma permanece incomunicada, con una camisa de fuerza que le imposibilita los movimientos y la mirada perdida por el abuso de psicofármacos, siendo víctima de todo tipo de abusos y terapias de choque que pueden ir desde la lobotomía hasta el controvertido electroshock, muy vigentes a partir de la década de los años 30 del siglo XX. Hoy vamos a ver ¿qué hay de cierto en esa leyenda negra originada en torno a las instituciones que a lo largo de la historia se han encargado de cuidar, o todo lo contrario, a las personas que sufrían trastornos mentales, también llamados fatuos, locos, orates o alienados? ¿Nos acompañáis en este nuevo viaje? La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿dónde surgieron los primeros lugares en los que se atendía a enfermos, cualesquiera que fueran sus dolencias? Y parece que las antiguas civilizaciones de India y Egipto llevaron la iniciativa. Tenemos constancia de que en el año 437 a.C. había un hospital en Sri Lanka, la antigua Ceilán, situada al sur de la India. En el antiguo Egipto, pese a que normalmente trataban a los enfermos en sus casas, también lo hacían a veces en templos, que eran los que funcionaban como hospitales. Se creía en la sanación a través de la fe, porque en aquella época ciencia y magia estaban muy ligadas. De hecho, a menudo los médicos eran también sacerdotes. La civilización griega, pionera asimismo en la creación de hospitales, también usaba templos dedicados a sus dioses como lugar para asistir a los enfermos. Se llamaban Asclepeion y recibían ese nombre porque estaban consagrados a Asclepio. Los arqueólogos han hallado vestigios de un Asclepeion del siglo VI a.C. El Asclepeion de Epidauro, construido a principios del siglo IV antes de nuestra era, fue uno de los más importantes de la antigua Grecia, ya que obtuvo un gran prestigio como centro terapéutico. Desde muy lejos llegaban en peregrinación heridos y enfermos que buscaban el poder sanador del dios Asclepio, hijo de Apolo y Coronis, una hermosa mortal de Tesalia. Y es que en las prácticas médicas de los antiguos griegos encontramos mucho misticismo y superstición. Por ejemplo, como las serpientes eran sagradas para ellos y creían que poseían poderes mágicos, usaban sus lenguas para limpiar úlceras.
Y más que con la cirugía, una práctica médica como tal, trabajaban con la sugestión, de manera que si un enfermo sanaba, era debido al favor divino, y si moría, era porque no merecía vivir. Se cree que este Asclepeion de Epidauro, al igual que uno que había en Pérgamo, estuvo entre los primeros centros terapéuticos del mundo que trataron a personas con trastornos mentales. Era un lugar rodeado de bosques y jardines en los que los sacerdotes cultivaban sus plantas medicinales. Contaba, por supuesto, con un templo y diversos santuarios, y tenía bastantes semejanzas con un balneario de lujo de hoy en día. Había un lugar para tomar los baños, fuentes, gimnasios, un estadio, un odeón en el que organizaban conciertos, ya que consideraban que la música podía mejorar a los enfermos, sí, como una especie de musicoterapia. Un inmenso teatro en el que se llevaban a cabo representaciones también con fines terapéuticos y hasta una biblioteca a disposición de los pacientes, quienes se alojaban en una residencia con 160 estancias. Los romanos hicieron suya la divinidad griega de Asclepio con el nombre de Esculapio. Sin embargo, en el siglo IV de nuestra era, en el mundo bizantino, es decir, en el Imperio Romano de Oriente, un decreto del emperador Constantino el Grande del año 335, que había rebautizado la antigua colonia griega de Bizancio con el nombre de Constantinopla, acabó con el culto a esta deidad romana de la medicina y la curación, e impulsó la construcción de hospitales cristianos, en los que muchos expertos sitúan el germen de los hospitales actuales para enfermos. Aunque contaban con algunas dependencias especiales para proporcionar asistencia médica a los enfermos, no eran tanto lugares de curación como principalmente establecimientos en los que pobres y viajeros se alojaban durante un tiempo limitado. La influencia de esos hospitales primitivos se fue dejando notar poco a poco en la Europa occidental, en otros como el Xenodoquio que el obispo Mausona hizo levantar ya en la época visigoda, a finales del siglo VI, en Mérida, en la actual España, para atender a los numerosos peregrinos que acudían desde todos los puntos del Mediterráneo a visitar el túmulo de Santa Eulalia, una niña torturada hasta la muerte en el año 304 por protestar de forma vehemente, según cuenta la tradición, contra un decreto del emperador Diocleciano que prohibía a los cristianos rendir culto a Jesucristo y ordenaba a los ciudadanos venerar a los dioses paganos del imperio. Aunque no sería hasta unos siglos más tarde, en el XII, cuando los cruzados llevaron en su regreso a casa, de manera ya mucho más extendida, el modelo de los hospitales bizantinos, que enseguida fue adoptado por diversas órdenes religiosas, las primeras en crear este tipo de asilos en Occidente. Hasta bien entrada la Edad Moderna, iniciada en el siglo XV, no empezaron a ser lugares de curación como tal. De hecho, el término hospital, que empezó a usarse en la Edad Media, viene del latín hospitalis, que significa relativo al huésped, porque estas casas servían para acoger, para proporcionar albergue a personas sin recursos y peregrinos. ¿Y cuándo surgieron en Europa los primeros hospitales psiquiátricos destinados a tratar a personas con trastornos mentales? Pronto hablaremos del considerado por muchos expertos el primer hospital psiquiátrico del mundo, fundado en la ciudad española de Valencia en el siglo XV. Pero antes debemos retroceder de nuevo en el tiempo, porque muchos siglos antes los persas ya atendían a sus enfermos psiquiátricos. Sabemos que uno de los primeros establecimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde además se impartían clases para enseñar a nuevos médicos, se fundó en el año 529, es decir, en los inicios de la Edad Media, y se levantó en territorios del Imperio Persa, concretamente en la ciudad de Gundesapur, en la actual Irán. En esta Academia de Medicina y Sabiduría de Gundesapur confluyeron las tradiciones médicas persas e hindúes con las griegas, ya que ese mismo año el emperador Justiniano cerró la Academia de Atenas, fundada por Platón siglo y medio antes. Al prohibir la enseñanza de la filosofía griega, Justiniano pretendía fomentar la unidad religiosa y garantizar la hegemonía del Imperio bizantino.
¿Y a dónde se dirigieron muchos médicos griegos tras el cierre de la Academia de Atenas? A la Academia de Gundeshapur, localidad en la que también se asentaron los médicos nestorianos, seguidores de una doctrina religiosa dentro del cristianismo considerada herética, quienes debido a sus creencias también habían sido expulsados por los bizantinos. Pues bien, esta Academia de Gundeshapur, centro cultural y científico de la Persia preislámica, tenía un bimaristán. Esta palabra persa está compuesta por bimar, que significa enfermo, y el sufijo stan, lugar, por lo que designaba un establecimiento destinado a cuidar a los que habían perdido la salud y en el que eran atendidos por personal cualificado. El centro médico de Gundeshapur se desarrolló durante la dinastía sasánida y llegó a convertirse en los siglos VI y VII en el más importante de Oriente y Occidente. Incluía, entre otras secciones, una escuela de medicina, un hospital y un laboratorio de farmacología. Aquel centro supuso una auténtica revolución de la práctica médica y de la enseñanza a los futuros médicos. En opinión de muchos expertos en la materia, no solo fue el primer bimaristán o maristán, término con el que se nombraría habitualmente a este tipo de establecimientos en el mundo islámico, sino en realidad el primer hospital de la historia. Los bimaristanes eran laicos y en ellos se atendía a cualquier persona, fuera cual fuese su religión, nacionalidad o sexo. Cuidaban a los hombres y a las mujeres en salas separadas, pero equipadas por igual. Asimismo, también se separaba a los enfermos en base a la dolencia que sufrían. En una unidad a aquellos con una enfermedad contagiosa, a los no contagiosos en otra, a aquellos a los que habían tenido que administrar cirugía en una diferente, y había otra destinada para aquellos que sufrían trastornos mentales. Persia fue conquistada por los musulmanes en el siglo VII, lo que provocó la caída del imperio sasánida y la decadencia de la religión zoroastriana en Persia, en el actual Irán. En los siglos VIII y IX, el incipiente mundo islámico asimiló los conocimientos de las distintas culturas con las que entró en contacto, la griega y la indopersa. Al principio, los grandes eruditos de la zona eran los nestorianos a los que antes hemos mencionado, pero después los árabes y los persas islamizados tomarían las riendas del desarrollo de las ciencias, incluida la medicina. Entre los primeros maristanes encontramos uno en Damasco y otro en Bagdad, de finales del siglo VIII. Precisamente a la cabeza de este último se encontraban especialistas que se habían formado en la escuela de Gundeshapur. También hubo otros famosos en El Cairo, en Egipto, y en Marrakech y Fez, en la actual Marruecos, y en no pocos de ellos se trataba también a pacientes que requerían cuidados psiquiátricos. Un caso a destacar, ya del siglo XIII, es el del Maristán Sidi Freg de Fez, que data del año 1286 y estaba ubicado en el centro del barrio histórico. Algunas fuentes lo nombran como el hospital psiquiátrico más antiguo de su país y uno de los más antiguos del mundo, pero originalmente funcionaba como hospital general para tratar diversas dolencias, no solo los trastornos mentales. Se cree que sirvió de modelo para crear otras instituciones similares en Marruecos y en la península ibérica. Además de funcionar como hospital, también lo hacía como hospicio, para ayudar a los indigentes, y repartía ropa y alimentos a pobres y ancianos. Como curiosidad, este establecimiento sanitario de Fez también funcionaba como hospital de cigüeñas. Atendían a las que estaban enfermas o heridas. En este tipo de maristanes del mundo islámico se trataban las enfermedades mentales con musicoterapia, con suaves melodías interpretadas con laúdes o flautas de caña llamadas nai, capaces de serenar el espíritu de los pacientes y calmar sus emociones, aguaterapia, usando el murmullo de las fuentes también como método de relajación, e incluso aromaterapia, entre otros tratamientos. Además empleaban la terapia ocupacional para ayudar a estas personas. Asimismo, en territorio europeo, en la zona musulmana de Al-Ándalus, encontramos establecimientos en los que cuidaban a los enfermos mentales. Hubo uno en Algeciras que data del siglo XIII, aunque fue más importante otro fundado un siglo más tarde. Ordenó su construcción el octavo soberano nazarí de Granada,
Muhammad V, durante cuyo reinado se realizaron obras en la Alhambra como el Palacio y el Patio de los Leones. El Maristán nazarí, inaugurado en 1367, se construyó como hospital para recoger a los enfermos pobres musulmanes y se cree que prestaba asistencia a enfermos psiquiátricos. Como hemos visto, persas y árabes llevaban siglos desarrollando sus bimaristanes, en los que también trataban a individuos con trastornos mentales. En cambio, en la Europa cristiana durante gran parte de la Edad Media, lo más habitual había sido tratar a esos hombres y mujeres enfermos como si estuvieran poseídos por el diablo. Hubo algunas excepciones. Se cuenta, aunque no hay documentos históricos que avalen lo que muchos consideran una leyenda, que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, cuya biografía podéis encontrar entre nuestros documentales, fundó en el siglo XI en Palencia un hospital para peregrinos y leprosos llamado San Lázaro, que también habría albergado a personas con problemas mentales. Hoy en ese mismo lugar se yergue la iglesia de San Lázaro. Y en el siglo XIV, hospitales de Elbin, localidad hoy situada al norte de Polonia, o la alemana Hamburgo, construyeron celdas para personas con problemas psiquiátricos, pero en ninguno de ellos se les daba a estos enfermos un tratamiento específico para su dolencia, sino que se limitaban a mantenerlos encerrados. En esa época medieval, en territorio europeo, las personas con trastornos mentales, a los que llamaban locos o melancólicos, sufrían la discriminación y marginación no solo de las gentes del pueblo, que solían pensar que había una posesión demoníaca de por medio, sino de las autoridades. En Inglaterra, en 1324, el rey Eduardo II refrendó una ley de Eduardo I por la que las propiedades de los individuos que nacían con discapacidad intelectual pasaban a la corona, ya que se consideraba a esas personas incapaces de manejar sus propios negocios. Asimismo, durante el fenómeno histórico conocido como caza de brujas, que tuvo lugar principalmente en los pueblos germánicos, anglosajones y franceses entre el siglo XV y el XVII, decenas de miles de personas fueron ejecutadas por practicar la brujería, y entre ellas había individuos en situación de discapacidad mental. De hecho, el famoso tratado sobre brujería, Malleus Maleficarum, en español El martillo de las brujas, publicado en 1487 por dos frailes dominicos, recomendaba acabar con la vida de los dementes. Pero volvamos un poco atrás en el tiempo, al territorio que hoy llamamos España, que por cierto, en contra de lo que se suele decir, no fue uno de los más activos en la persecución de brujas. Vamos a viajar hasta los siglos XIV y XV para conocer la historia del religioso Joan Gilabert Jofré, nacido en el año 1350 en Valencia, que formaba parte del territorio de la Corona de Aragón. Fue este hombre quien se planteó construir un establecimiento donde atender a los hombres y mujeres con problemas mentales como lo que eran, enfermos. En Europa, durante la Edad Media, muy a menudo los orates, las personas no cuerdas, podían tener destinos muy diferentes. Que sus familiares los aceptaran y les dieran alimento y cuidados, que no los toleraran y los dejaran en los establos con los animales, o que los encerraran en una habitación si resultaban violentos, que terminaran en una celda con otras personas agresivas en un hospital o en una prisión, o que se limitaran a vagar abandonados por todos por las calles de los pueblos y ciudades. Hay expertos que defienden que el padre Jofré, apelativo con el que es más conocido, se inspiró en los hospitales musulmanes. Ya hemos visto que desde 1367 había uno en Granada que cuidaba a los individuos con problemas mentales, para construir el primer establecimiento del mundo occidental dedicado a atender de manera exclusiva a estos enfermos. El padre Jofré pertenecía a la orden de los mercedarios, que llevaba a cabo numerosas misiones de rescate de cristianos que se hallaban cautivos de los musulmanes tanto en Al-Ándalus, la España musulmana, como sobre todo en el norte de África. Ya lo vimos en el documental que os preparamos sobre Miguel de Cervantes. De modo que Jofré podía tener conocimiento sobre cómo trataban en el mundo musulmán a las personas con trastornos psicológicos. Otros expertos, en cambio, consideran que eso de que el padre Jofré se inspirara en los maristanes musulmanes a raíz de sus viajes al norte de África
no es más que una leyenda, que lo que de verdad indujo a este religioso a crear un hospital dedicado en exclusiva al cuidado de personas con enfermedades mentales fue la solidaridad y compasión que lo embargaron tras ser testigo de un episodio violento en las calles de Valencia, una escena histórica que inmortalizó el pintor español Joaquín Sorolla en una de sus obras más famosas, El padre Jofré defendiendo a un loco. Aquel 24 de febrero de 1409, el padre Jofré iba de camino hacia la catedral, donde un par de días más tarde debía pronunciar la homilía del primer domingo de Cuaresma, cuando se topó con una cruel escena. Un grupo de niños y jóvenes se burlaban y atacaban de forma brutal a pedradas a un individuo con problemas de salud mental. Como hemos mencionado, en aquella época lo habitual era que las gentes pensaran que una persona perturbada estaba poseída por el diablo, de manera que no sentían ninguna empatía por ella. Así que, a diferencia de lo que sucedía con el resto de enfermos, a los orates no se les compadecía, sino que eran objeto de escarnio o, si eran violentos, los llamados furiosos, se los temía. No era el caso del padre Jofré, quien reprendió a los jóvenes y asistió a la víctima. Tras presenciar aquel episodio, el religioso lanzó desde el púlpito un elocuente sermón en el que defendió la necesidad de crear en la ciudad un hospicio en el que se diera cuidados a estos pobres inocentes y furiosos que tenían que malvivir en las calles, pasando hambre, frío e injurias, que por su inocencia y furor no sabían ganar ni pedir lo que han menester para sustentación de su vida. Y por eso duermen en las calles, explicaba el religioso, y mueren de hambre y de frío, y muy malvadas personas que no tienen a Dios en su conciencia les hacen muchas injurias y enojos, y allá donde los encuentran dormidos los hieren y matan a algunos. Sucede asimismo que los pobres furiosos hacen daño a muchas de las personas que andan por la ciudad. Por eso sería una cosa y obra muy santa que Valencia construyera un albergue u hospital en el que tales locos e inocentes estuviesen de tal manera que no deambulasen por la ciudad y no pudieran hacer ni recibir daño. Algunos consideran que esta medida lo que pretendía era limpiar las calles de Valencia, preservar el orden para resolver el problema social que tenían precisamente aquellos que no habían perdido la cordura. Otros destacan que lo que el padre Jofré hizo fue defender los derechos de estas personas y pedir que se les diera dignidad, porque además no se limitó a reunirlos en un lugar y ya está, sino que se preocupó de proporcionar a esos pacientes un tratamiento moral que renunciaba al maltrato y las coerciones. Sea como fuere, el padre Jofré, con su sermón, logró convencer a algunos de sus conciudadanos, entre ellos una decena de mercaderes con recursos, con el comerciante Lorenzo Salom a la cabeza, para que se le unieran a la causa financiando el proyecto. En la Edad Media, apoyar este tipo de iniciativas se convertía para nobles y burgueses cristianos en una oportunidad para redimir sus pecados ante Dios. El proyecto del padre Jofré fue aprobado un año más tarde, en 1410, por el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, uno de los protagonistas del cisma que dividió a la Iglesia Católica a finales de la Edad Media y que solo era reconocido como sumo pontífice por Aragón, Castilla, Navarra y Escocia. El padre Jofré también obtuvo el apoyo del rey aragonés Martín I de Aragón, llamado el Humano, de manera que el religioso pudo abrir el 1 de junio de 1410, un hospital al que llamaron Hospital de los Inocentes, Locos y Orates. Estaba ubicado en una antigua casa con huerta en las afueras de la ciudad, cerca de la Puerta Torrent, que por ello pasó a ser conocida como Puerta de los Locos. Muchos lo consideran el primer hospital psiquiátrico de Europa y del mundo, así como el primer centro psiquiátrico con una organización terapéutica, ya que se les proporcionaba a personas con trastornos mentales tratamiento médico hospitalizado, por supuesto bastante precario, hay que tener en cuenta la época, y también les daban un lugar donde vivir con cierta seguridad, ya que en las calles estaban expuestos a las agresiones de los violentos y para su sustento dependían del auxilio de algún alma caritativa.
Los clasificaban en función de si estimaban que eran incurables y simplemente debían ser custodiados, o tenían opciones de sanar. En este caso, el tratamiento solía centrarse en la terapia ocupacional, de manera que a los hombres se los ponía a realizar trabajos en la huerta y a las mujeres a cometer labores como tejer. También debemos precisar que no solo se encerraba en este hospital a personas con problemas mentales, sino también a aquellas que supuestamente cometían herejía por mantener creencias religiosas no permitidas o que exhibían comportamientos considerados inmorales. Alcanzó tan buena reputación este centro que el mismísimo Lope de Vega le dedicó unos versos en su obra Los locos de Valencia, en los que decía así: «Tiene Valencia un hospital famoso, a donde los frenéticos se curan con gran limpieza y celo cuidadoso. Si aquí vuestros peligros se aventuran y os encerráis en una cárcel de estas, creed que de la muerte os aseguran». Esta institución valenciana de atención psiquiátrica, que por cierto sufriría en 1545 un terrible incendio que causó la muerte de 30 internos, fue el primero de muchos que se abrirían en diferentes puntos de la península, en Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, y en 1483, en la época de los Reyes Católicos, uno en Toledo, el llamado Hospital del Nuncio, que aparece mencionado en el famoso Quijote de Avellaneda, novela apócrifa en la que se cuenta que uno de los personajes, don Álvaro Tarfe, tenía planeado llevar a don Quijote a Toledo con orden de que le curen con cuidado en la casa del Nuncio, hospital consignado para los que enferman del juicio como él. Gracias a todos estos centros, muchas personas con problemas psiquiátricos que antes vivían en las calles, en el campo, abandonados por todos, recibieron cierta atención médica y se les trataba de un modo más humanitario. Tiene mucho mérito teniendo en cuenta la época. Como muestra de ello, de estas fechas de en torno a 1488, es el cuadro del Bosco La extracción de la piedra de la locura, en el que podemos ver a un religioso y a una monja y a un supuesto cirujano, en realidad un charlatán, como nos lo indica el embudo que lleva sobre la cabeza, que en la Edad Media, colocado boca abajo, era un símbolo de ignorancia o enajenación mental, que le están extrayendo mediante una trepanación la piedra de la locura a un individuo, un campesino al que han atado a su asiento. La tradición popular relacionaba la locura con una hipotética piedra instalada en el cerebro, de manera que algunos trataban de librarse de ella haciendo que se la extirparan. Menuda forma de sanar, ¿verdad? Y si hablamos del Bosco y de locura, tenemos que hacerlo de otra obra del pintor flamenco, La nave de los locos, una extraña y fascinante pintura al óleo en la que observamos un barco encallado en la tierra. En el mástil, que es un árbol, descubrimos al diablo escondido. También los tonos amarillentos y anaranjados del cielo parecen evocar las llamas del infierno. Igual que en la otra obra, encontramos el embudo como símbolo de la locura y además, en esa bandera alargada, la luna. Y es que existía la creencia de que los ciclos lunares influyen en el comportamiento inestable de las personas con problemas mentales, cuyo equilibrio psicológico se veía especialmente afectado en las noches de luna llena. De ahí que también se los llamara lunáticos. Entre los viajeros de esta nave de los locos del Bosco podemos ver a bufones, religiosos, borrachos, músicos, ríen, cantan, tocan, beben y vomitan debido a los excesos. El Bosco denuncia a través de la nave de los locos la pérdida de valores de su sociedad, de la que, como vemos, no se escapan un fraile y una monja, que aquí aparecen juntos festejando, cantando y comiendo, cuando se supone que debían llevar vidas separadas. Ella, además, aparece tocando un laúd, el instrumento favorito del amor cortés y, por tanto, de la pasión carnal. Se cree que el Bosco pudo inspirarse en una obra satírica y moralista publicada en 1494, poco antes de que él pintara su obra, y que publicó en Basilea el autor de origen alsaciano Sebastian Brandt, titulada Narrenschiff, o la nave de los necios. En ella, más de 100 locos viajan en un barco rumbo a un país ficticio llamado Narragonia, la tierra prometida de los no cuerdos. Y antes de naufragar, llegan a Slagafenland,
la tierra de la riqueza. Durante la travesía se nos muestran sus vicios humanos y su actitud insensata ante la vida, que son consecuencia de la sinrazón que padecen, como la avaricia o la promiscuidad. Pero lo más curioso de todo es que, según apunta el filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés Michel Foucault, en su obra Historia de la locura en la época clásica, ensayo publicado en 1961, sí existieron estos barcos que transportaban de una ciudad a otra sus cargamentos insensatos. Los locos de entonces, explica Foucault, vivían ordinariamente una existencia errante. Las ciudades los expulsaban con gusto de su recinto. Se les dejaba recorrer los campos apartados cuando no se les podía confiar a un grupo de mercaderes o de peregrinos. Esta costumbre era muy frecuente, sobre todo en Alemania. Sucedía con frecuencia que eran confiados a barqueros. En Frankfurt, en 1399, se encargó a unos marineros que libraran a la ciudad de un loco que se paseaba desnudo. En los primeros años del siglo XV, un loco criminal fue remitido de la misma manera a Maguncia. A menudo las ciudades de Europa debieron ver llegar estas naves de locos, escribió Foucault. Volviendo a las instituciones donde trataban a personas con problemas psiquiátricos, no era raro que encerraran también allí a otros individuos considerados por aquella sociedad como indeseados y una carga para las personas de bien. Prostitutas, indigentes, enfermos incurables, individuos que alteraban el orden social, incluso las mentes médicas más reputadas de la época, como Cristóbal de Vega, médico, traductor y catedrático que como docente fue un humanista seguidor de Hipócrates y de Galeno, y en 1557 fue nombrado por el rey Felipe II de España médico de cámara de su primogénito, el príncipe don Carlos, usaban sanguijuelas y sangrías cerca del cerebro como recurso terapéutico en las enfermedades mentales. El Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que fue el resultado de una iniciativa del rey Alfonso V para atender a los numerosos pobres y enfermos que había en la ciudad, tomaría años más tarde el relevo del de Valencia. También en la capital maña usaban el trabajo como terapia. Las mujeres lavaban ropa, cosían y cocinaban, entre otras actividades. Los hombres servían a algunos ministerios tan asquerosos, escribió el padre Murillo en su obra de 1615 de las excelencias de Zaragoza, que si tuvieran juicio con dificultad se aplicarían a hacerlos si no tuvieran muy grande caridad. Murillo también decía, siendo enfermos como los demás, es justo que se les apliquen los remedios necesarios. Eso significaba que una parte de la sociedad empezaba a ver a estas personas no como endemoniados, sino como personas enfermas. El Hospital de Zaragoza contaba con 2 médicos residentes que debían visitar a cada paciente 2 veces al día. En ese año de 1615 había en torno a 120 hombres y 180 mujeres allí recluidos. El psicoanalista y médico húngaro Franz G. Alexander y su colega Sheldon Selesnik, en su obra Historia de la psiquiatría, aseguran que la cuna de la psiquiatría estuvo en España, donde se construyeron los primeros edificios convenientes y adecuados para hospitalizar a dementes. El de Zaragoza fue inspirador para la psiquiatría francesa que surgiría tras la Revolución de 1789. ¿Y cuándo llegaron los manicomios a América? Os estaréis preguntando muchos de vosotros. Fue en 1567. Ese año, el español fray Bernardino Álvarez Herrera fundó en México el primer hospital psiquiátrico de América, el San Hipólito. Son curiosas las andanzas de este fraile nacido en 1514 en Utrera, Sevilla, que con solo 20 años llegó a América como soldado y allí participó en algunos enfrentamientos bélicos contra los chichimecas en la región de Zacatecas. Cuando abandonó el oficio de las armas, Bernardino viajó a Ciudad de México para llevar allí una vida pendenciera, ya que era un fulero, un jugador profesional acostumbrado a hacer trampas. Llegaron a encarcelarlo y sentenciarlo al destierro en Filipinas. Sin embargo, mientras estaba preso en Acapulco, se fugó de la cárcel y en lugar de tomar esa nao que le estaba destinada rumbo a Filipinas, se embarcó en otra que lo llevó a Perú. Durante 6 años estuvo en Cusco, donde prosiguió con sus actividades de taur y llegó a acumular
una gran fortuna. Regresó a Ciudad de México para llevar allí la vida plácida que podía proporcionarle su fortuna económica. Sin embargo, poco después falleció su padre. Bernardino escribió a su madre para que, junto a sus otras 3 hijas, se trasladara a América a vivir con él. La carta de respuesta de su progenitora, gran devota católica, fue determinante, según el criollo novohispano teólogo y catedrático de la Real Universidad de México Juan Díaz de Arce, reputado cronista que vivió durante la primera mitad del siglo XVII, para que Bernardino Álvarez diera un giro de 180 grados a su vida. La madre rechazó la invitación de su hijo y le instó a que hiciera uso de su fortuna para ayudar a los más desfavorecidos. Conmovido, el hombre se hizo religioso y durante 10 años, ataviado con vestimentas muy humildes, llevó una vida entregada a la oración, la penitencia y la caridad con los más necesitados, especialmente las personas con padecimientos mentales y los ancianos sin recursos. Hasta que en 1567, tras observar que los orates vagaban por las calles sin nadie que los cuidase, decidió fundar con licencia del arzobispo de México un hospital general para que allí recibieran cuidados. Al poco tiempo aquel hospital pasó a ser en exclusiva un centro psiquiátrico, el primero de todo el continente y uno de los primeros del mundo. Fray Bernardino, que también fundó la Hermandad Hospitalaria de los Hipólitos, está considerado el primer psiquiatra de la Nueva España y de toda América. Pero no solo levantó el Hospital de San Hipólito en Ciudad de México, sino que también fundó otros de ese tipo en Huastepec, Puebla, Jalapa, La Habana, Puebla de Los Ángeles, Acapulco, Querétaro. Regresemos de nuevo a Europa. La humanización del tratamiento psiquiátrico iniciada en los hospitales españoles en el siglo XV no tuvo demasiada continuación en el resto de países. Prueba de ello es que en Francia, en 1656, bajo el reinado de Luis XIV, apodado el Rey Sol, en París se decretó lo que se llamó el Gran Encierro, que llevó al confinamiento de aquellos a los que consideraban expuestos a la sinrazón, desde homosexuales, prostitutas, libertinos, indigentes, librepensadores, hasta personas con problemas mentales, normalmente los más violentos y a los que consideraban incurables. A estos últimos los apartaban del resto de recluidos y no recibían ningún tipo de tratamiento terapéutico. En definitiva, reunieron a todas las personas marginadas, supuestos inadaptados sociales, y las encerraron en un mismo lugar, el recién creado Hôpital General. Así reducían la mendicidad en las calles y los riesgos de contagios de enfermedades, y de paso obligaban a aquellas personas a trabajar, a ser productivos para, según las creencias de la época, salvar sus almas. Ese trabajo pretendía tener también una función en la reinserción social posterior, pero no dejaba de ser como una prisión, porque en aquella época la burguesía dominante veía con muy malos ojos la ociosidad y empezó a considerar que la caridad cristiana lo único que hacía era alimentar el mal, aumentar la mendicidad, de manera que los asilos debían sustituir a la caridad. El sacerdote francés Vicente de Paúl, una de las figuras más representativas del catolicismo galo del siglo XVII, aprobó este proyecto de reunir a todos los pobres en lugares apropiados para mantenerlos, instruirlos y ocuparlos. Por toda Francia terminaron abriéndose hospitales generales similares. Pocos años después de su fundación, en el Hôpital General de París, había encerradas unas 6.000 personas, o sea, aproximadamente el 1% de la población de la ciudad. Muy al contrario que esta institución de carácter carcelario, en aquella época había otra institución médica en París que sí trataba a los enfermos pobres, incluidas las personas con problemas mentales, el Hôtel Dieu, en el que ingresaban con fines terapéuticos aquellos a los que se consideraba en teoría curables, que eran los menos si hablamos de problemas psiquiátricos. Foucault, en su obra Historia de la locura en la época clásica, explica que había menos de 80 locos en el Hôtel Dieu, mientras que en el Hospital General había varios cientos, quizás un millar.
La principal diferencia entre ellos era que los primeros habían conseguido el hito de ser considerados enfermos. Como si fuéramos en una de las naves de locos que antes hemos mencionado, vamos a cruzar el Canal de la Mancha para viajar ahora hasta Inglaterra, porque allí encontramos el Bethlehem Hospital de Londres, fundado en 1247 y que a partir de la década de 1370 también acogió a personas con enfermedades mentales. En 1676, este centro hospitalario se reconstruyó en un lugar diferente, en Moorfields. El Bethlehem se convirtió en la primera institución psiquiátrica de Inglaterra y se caracterizó, como otros hospitales de la época, por el trato cruel e inhumano que daba a sus pacientes, a los que maniataban y encadenaban al suelo o a las paredes, tratándolos como animales. Pensaban que el castigo corporal podía curar algunas afecciones y que el aislamiento ayudaba al enfermo a recuperar el sentido común. Pues bien, en el siglo XVII se hizo muy conocido al convertirse en una atracción popular de la ciudad, a la que los londinenses supuestamente de bien, ricos y educados, se apuntaban los domingos y otros festivos como Navidad, Pascua y Pentecostés, quizá después de acudir a la iglesia a escuchar el sermón de turno. Aquellos caballeros y damas disfrutaban de un espectáculo que consistía en ver a aquellas personas enfermas encerradas como si fueran animales en un zoo. Se convirtió también en un destino turístico para los que visitaban Londres, que a su itinerario por la Torre y el Puente de Londres, o Whitehall, añadían además el Hospital de Bethlehem. La entrada era muy barata, de aproximadamente un penique, unos ingresos que les venían muy bien a los administradores del establecimiento psiquiátrico, cuyas arcas, la verdad, siempre andaban necesitadas de recursos. Los visitantes tomaban como una diversión pasearse frente a aquellas verjas, llamadas Penny Gates, precisamente por el precio que se pagaba por asistir al espectáculo. Los gestores del hospital daban a aquel entretenimiento un carácter moralizante. Se pretendía mostrar a aquellos refinados turistas los peligros que la inmoralidad y el vicio podían tener en las personas si se dejaban llevar por ellos. Los visitantes podían recorrer el hospital y hablar con los enfermos, mofarse de ellos e incluso cometer abusos como agresiones físicas. No era raro que los pincharan con ayuda de un palo, o acoso sexual. A veces estos turistas premiaban a los internos con alguna comida o bebida, en ocasiones alcohol, para incitarlos a hacer cosas que a los espectadores les parecieran divertidas. Miles de personas visitaron las instalaciones del hospital durante el tiempo que duró esta práctica y que se prolongó hasta finales del siglo XVIII. Pero ahí no terminaron los malos tratos a los pacientes del Bethlehem. En 1815 se inició una investigación parlamentaria que comprobó que ni siquiera se clasificaba a los pacientes de manera lógica y se mezclaba a los violentos con los tranquilos de manera indiscriminada, así como las pésimas condiciones en las que vivían los enfermos. Se habló mucho de un paciente en particular, James Norris, un infante de marina estadounidense de 55 años, recluido en Bethlehem desde hacía 15 años. Llevaba más de una década sujeto con un arnés que restringía mucho sus movimientos, atado a la pared con cadenas que lo rodeaban y concluían en un fuerte anillo de hierro colocado alrededor de su cuello. Un año más tarde del inicio de la investigación, el médico principal del hospital, Thomas Monroe, renunció a su puesto debido a las acusaciones de falta de humanidad con sus pacientes. Hasta el siglo XVIII, la población europea había considerado a los mentalmente perturbados pecadores que estaban recibiendo el castigo que meritaban o personas poseídas por el demonio que merecían no solo la burla de los demás, sino también el maltrato físico en las calles. Posteriormente, los llamados alienistas, médicos especialmente dedicados al estudio y curación de las enfermedades mentales, de los entonces llamados alienados, empezaron a defender que lo mejor para las personas con trastornos mentales era que las recogieran en asilos, en lugares donde a priori ya no iban a padecer el hambre y el frío de las calles ni las agresiones por parte de la población. Defendían la eficacia terapéutica del encierro en un asilo, en un manicomio. La alienación es un término genérico que comprende todos los trastornos intelectuales, tanto los temporales y accidentales
como los permanentes. Los alienistas apostaban por escuchar a sus pacientes y entender sus delirios, para así poder clasificar e identificar de forma científica cuál de las múltiples afecciones relacionadas con la locura padecían. En principio, lo de meterlos en un lugar parecía algo bueno para estas personas enfermas. Recordemos que en el siglo XVIII estamos en plena Ilustración, en el siglo de las luces, donde la razón y los métodos científicos y el interés por los derechos de los seres humanos y sus condiciones de vida llevaron a la reforma y modernización de la sociedad. Los principios ilustrados, la visión de los científicos, se enfrentaron a las explicaciones que la religión ofrecía sobre la enfermedad mental para sustituir las creencias en posesiones demoníacas por razones médicas que explicaban las causas de las alteraciones nerviosas. En teoría, suena bien, pero una cosa eran las ideas propugnadas por los alienistas y otra cómo se ponían en práctica, cómo se terminaban organizando los centros. Muchos de los potenciales pacientes no querían terminar en esos establecimientos psiquiátricos, no solo porque lo normal era que ya permanecieran en aquel lugar durante el resto de sus días, porque los creían incurables, sino que los cuidados que recibían eran tratamientos que podríamos considerar una tortura en toda regla. Las sangrías, que continuaban siendo habituales porque se pensaba que la sangre era la culpable de las enfermedades mentales, eran casi lo de menos, aunque desde luego pesaban negativamente en su salud. Pero es que además quemaban a estos pacientes con hierros y hasta los encerraban en ataúdes con agujeros y los sumergían en agua. Otros métodos eran menos violentos, pero igual de infructuosos. Un botánico, humanista y médico neerlandés llamado Herman Boerhaave inventó en 1705 una caja o silla giratoria para tratar a pacientes que sufrían delirios o estaban deprimidos. Se sentaba al paciente en la caja y le daban vueltas hasta perder el conocimiento, porque se creía que el movimiento impulsaba la sangre que estaba supuestamente contaminada a las extremidades, y así luego podían purgarlas con sangrías. 8 décadas más tarde, el médico estadounidense Benjamin Rush, quien defendía que las enfermedades mentales podían diagnosticarse, clasificarse y tratarse humanamente, inventó una silla tranquilizante a la que se ataba al paciente y se le ponía en la cabeza una especie de caja, ya que según este profesor de química, la enfermedad mental tenía entre sus orígenes la sobrecarga sensorial y demasiados estímulos visuales y auditivos terminaban desquiciando la mente. Eran una alternativa más humanitaria a la conocida como camisa de fuerza, que se había empezado a usar a finales de ese siglo XVIII en París. Curiosamente, la propia camisa de fuerza empleada para evitar que el paciente se hiciera daño a sí mismo o a otras personas, se veía entonces como una manera más compasiva de tratar a los pacientes, ya que evitaba ejercer la fuerza física directamente contra el enfermo, aunque su uso durante periodos prolongados sin duda debía resultar muy doloroso. Como hemos mencionado, muchos de los centros psiquiátricos se convertían en auténticas prisiones para los pacientes recluidos en ellos. Hubo otros que, aun siendo el fruto de su época y sin ser para nada perfectos, sí intentaron tratar a los enfermos psiquiátricos y no solo recluirlos. Uno de ellos fue el Narrenturm, que en alemán significa la Torre de los Locos, considerado por algunos expertos como el primer psiquiátrico moderno del mundo. Fue construido en Viena en 1784 por orden del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico José II, absolutista ilustrado que era hermano de la reina francesa María Antonieta, de quien ya os hablamos en otro documental. La arquitectura impone respeto porque esta torre circular de 5 pisos de altura, con 28 habitaciones cada uno y paredes de 1 metro de espesor, parece una cárcel de la que nadie pueda escapar. Y de hecho contaba con guardianes con regímenes disciplinarios muy estrictos. Los pacientes de este lugar eran de todas las clases sociales, incluidos los más pobres. Eso sí, disponían de 4 modelos de habitación diferentes y los de familias más pudientes podían permitirse hasta tener un sirviente allí. En Narrenturm distribuían a los enfermos según sus diferentes problemas mentales y emocionales,
algo que no sucedía en Bedlam, por ejemplo. Se los separaba según fueran considerados melancólicos, histéricos, rabiosos, militares locos o alcohólicos. Cada celda tenía unos 12 metros cuadrados y era para una o dos personas, lo que les dejaba bastante espacio en comparación con otras instituciones psiquiátricas de la época. En torno al 53% de los pacientes eran hombres, y no en pocas ocasiones llegaban allí debido a los síntomas neuropsiquiátricos que les provocaba la sífilis, enfermedad de transmisión sexual. En el caso de las mujeres, predominaba la melancolía, lo que hoy entendemos por depresión, y que incluía la depresión posparto. Fue a finales de ese siglo XVIII cuando el doctor francés Philippe Pinel, dedicado al estudio y el tratamiento de las enfermedades mentales, abogó por la humanización de los cuidados que hasta entonces se solían dar a las personas que sufrían este tipo de patologías. Era común que se los tratara como animales y que se pretendiera domar su comportamiento con violencia física, dándoles latigazos, colocándoles cadenas o haciéndolos ayunar casi hasta la muerte. Pinel, un médico de provincias que en el marco de la Revolución Francesa había logrado ir ascendiendo merced a su talento profesional, propugnó que se los dejara de encadenar, una idea que asimismo defendió un médico italiano llamado Vincenzo Chiarugi, quien también en estos últimos años del siglo XVIII era partidario de tratar al paciente psiquiátrico con respeto y de no infligirle dolor físico bajo ninguna circunstancia. No pocos autores españoles piensan que Philippe Pinel se inspiró en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza para desarrollar su tratamiento moral, ya que defienden que fue una supuesta visita del francés a este establecimiento sanitario español, posterior a esa visita a 1791, lo que lo llevó a liberar a los enajenados de sus cadenas y a usar también él la ocupación terapéutica como herramienta de trabajo para recuperarlos para la sociedad. Otros autores, en cambio, consideran que no existen evidencias de su presunto viaje a Zaragoza, ya que el galo, tras su llegada a París en 1778, solo salió de la capital francesa para viajar a Torfou, localidad de la que llegó a ser alcalde. En cualquier caso, parece que Pinel leyó un informe sobre el Hospital de Nuestra Señora de Gracia publicado en esa época por otro médico llamado José Iberti. Dicho informe, redactado a petición del Comité de Mendicidad de París y titulado Detalles sobre el Hospital de Zaragoza en España, destinado sobre todo al tratamiento de los locos o maníacos, explicaba que la principal terapia de dicho centro, en el que se trataba no solo a personas con enajenación mental, sino también a otros enfermos y a mujeres embarazadas y niños huérfanos, era la ocupacional. Muchos de los internos psiquiátricos, que eran unos 300 entre hombres y mujeres, se empleaban en los talleres u oficios de la casa y en general, según aquel expediente, se curaban. Los enfermos se encargaban de limpiar la casa, de llevar el agua, el carbón y la leña, de trabajar en el campo. Pese a que a veces se tiende a idealizar las condiciones de los pacientes psiquiátricos del Hospital de Zaragoza, no hay que olvidar que aún estamos a finales del siglo XVIII. De manera que no podemos dejar de mencionar que allí contaban, por ejemplo, con 60 jaulas en las que recluían a los enfermos furiosos, quienes no vivían precisamente en las mejores condiciones. Ellos no disponían de una cama como los otros internos, sino de un lecho de paja, y tampoco vestían ropas. Y si nos dejamos guiar por la escena de la obra titulada Corral de Locos, pintada por Francisco de Goya en torno a aquellos años de la supuesta visita de Pinel, y cuyo escenario es el departamento de dementes del Hospital Zaragozano, las condiciones de estos pacientes también debían de ser muy duras allí. En cualquier caso, sí parece que Zaragoza, España, fue pionera en la iniciativa de dar un trato más humanitario a los hombres y las mujeres con problemas mentales, y que como tal, en ese siglo XVIII el Hospital Nuestra Señora de Gracia llegó a ser considerado uno de los mejores del mundo para tratar la demencia. El propio Pinel lo reconoció en su Tratado Médico Filosófico de la Enajenación Mental o Manía, cuya primera edición publicó a finales de 1800. Pero todavía, escribió el francés, tenemos que envidiar a una nación vecina un establecimiento que no sabré alabar debidamente y que es superior a todos los de Inglaterra y Alemania. España,
tiene abierto en Zaragoza un asilo para todos los enfermos, y especialmente para los locos de todos los países, de todos los gobiernos y de todos los cultos, con esta sencilla inscripción: Urbi et Orbis, que significa para la ciudad y para el mundo. El trabajo mecánico, proseguía Pinel, no ha sido el solo objeto de la atención de los fundadores del establecimiento, sino que han buscado además una especie de contrapeso a los extravíos del alma, en el deleite que inspira el cultivar los campos, valiéndose del instinto natural que induce al hombre a hacer fecunda la tierra y a socorrer de este modo sus necesidades con los frutos de su industria. Desde por la mañana se ve que unos desempeñan los oficios serviles de la casa, otros van a sus respectivos talleres y el mayor número, repartidos en cuadrillas bajo la dirección de capataces inteligentes e instruidos, se distribuyen alegres por varias partes de un vasto recinto anejo al hospital. Nada es más frecuente que las curaciones que tienen lugar por esta vida activa. La experiencia más constante ha enseñado en este hospital que estos son los más seguros y eficaces medios para curar a un loco. Curiosamente, serían los franceses y sus cañonazos los que darían de lleno en el Hospital de Zaragoza en agosto de 1808, un día antes de su entrada en la ciudad en el marco de la invasión napoleónica, y destruirían sus archivos. No podemos saber hasta qué punto el Hospital de Nuestra Señora de Gracia realmente influyó en el trabajo de Pinel, pero sí que con la terapia ocupacional alcanzó otro nivel, ya que el francés no se limitaba a decir: si estás en buenas condiciones físicas, puedes hacer cualquiera de estos trabajos. Él propugnaba comunicarse con cada enfermo, escucharlo, para saber cuáles eran las áreas que le interesaban y así proporcionarle la ocupación más apropiada para su recuperación. A Pinel se le atribuye un acto en 1793, en plena Revolución Francesa, que consistió en liberar de sus cadenas a los alienados. Lo podemos ver en este cuadro pintado por el también galo Charles-Louis Muller. Aquellos hombres llevaban mucho tiempo atados con cadenas en el Hospital de Bicêtre, uno de los establecimientos que formaban parte del Hospital General de París. Allí había en torno a 200 personas con desórdenes psiquiátricos que acababan de quedar bajo el cuidado de Pinel, quien, al igual que el supervisor de aquel asilo, un hombre llamado Jean-Baptiste Poussin, a quien se puede considerar el precursor del puesto de enfermero psiquiátrico, consideraba que la recuperación de muchos de los pacientes era posible con un tratamiento moral. Otras fuentes señalan que este acto de liberación, este gesto, es una leyenda que se encargó de difundir más tarde Scipion, hijo de Pinel, para hacer resurgir la memoria de su padre. En cualquier caso, Pinel, quien por cierto llegó a ser nombrado médico consultor del emperador Napoleón Bonaparte, fue sin duda un pionero de las terapias psiquiátricas y nadie duda de que su mérito fue liberar la locura de sus cadenas. Consideró la alienación mental como una enfermedad más, como cualquier dolencia orgánica, e identificó 3 posibles causas para el desarrollo de los trastornos mentales: fisiológicas, ligadas a la herencia, y morales, como pasiones intensas o excesos de todo tipo. Prohibió las sangrías, los vómitos inducidos, las purgas, el aislamiento en cuartos oscuros y otros tratamientos que resultaban inútiles porque acertaba al pensar que solo servían para debilitar y hacer sufrir a los pacientes. También probó a veces prácticas poco ortodoxas como hacer curas de champán, pero sobre todo abogaba por usar palabras de estímulo para ayudar a los alienados. Su tratamiento incluía rutinas y horarios establecidos, medicamentos que solo podía prescribir el médico y actividades laborales y también de ocio. Todo ello suponía un trato más humanitario y respetuoso a los alienados, en una época en la que no pocas instituciones de ese tipo veían a los pacientes como criminales o todavía como personas poseídas por el demonio. Tras su trabajo en este hospital, en 1795 Pinel se convirtió en jefe del servicio médico de la Salpêtrière, la versión femenina del Bicêtre, que también formaba parte del Hospital General de París. Se cuenta que allí
Pinel liberó de sus cadenas a las enfermas. Este cuadro lo pintó el francés Tony Robert-Fleury casi un siglo más tarde, en 1876, y mejoró las instalaciones sustituyendo los calabozos donde solían introducir a las pacientes psiquiátricas por habitaciones en las que entraba la luz del sol y con acceso a los jardines del hospital. Allí trabajaría Pinel durante más de 3 décadas. Desde luego, este médico alienista ahorró a los pacientes psiquiátricos sufrimiento innecesario, aunque una vez más no nos olvidemos de la época. El propio Pinel usaba tratamientos que hoy consideraríamos inaceptables. Y como sucedía en el Bethel Hospital de Londres, también en Salpêtrière se convirtió en una moda ir a ver a las reclusas, un inhumano pasatiempo que las autoridades municipales terminaron por prohibir. Un tal Sigmund Freud, estudiante por entonces de neurología, tras observar el cuadro de Pinel pintado por Tony Robert-Fleury en una sala en la que uno de sus profesores, el neurólogo Jean-Martin Charcot, daba clases, expresó el siguiente paralelismo entre la revolución política y la psiquiátrica. La Salpêtrière, que durante la revolución había presenciado tantos horrores, había sido también el escenario de esta otra revolución, la más humana de todas ellas. Tras los trabajos de Philippe Pinel, aún quedaba mucho camino por recorrer para que los pacientes de enfermedades mentales recibieran tratamientos dignos. Su discípulo favorito, el también francés Jean-Étienne Dominique Esquirol, logró que en 1838 se aprobara una ley nacional en Francia por la que cada región debía disponer de un establecimiento psiquiátrico. Además, se instaba a mejorar las condiciones de internamiento de los pacientes, por ejemplo, que se establecieran actividades remuneradas para las labores que hacían. Esquirol defendía a ultranza la labor de los manicomios. Una casa de alienados es un instrumento de curación. En manos de un médico hábil es el agente terapéutico más eficaz contra las enfermedades mentales. Por cierto, aunque en un principio Esquirol se sintió encandilado con las posibilidades que ofrecía el tratamiento moral que defendía su maestro Pinel, en una segunda etapa se hizo más escéptico. Esquirol daba 5 razones para abogar por la construcción de asilos: liberar a los enfermos de las influencias externas, vencer sus resistencias personales, someterlos a un tratamiento médico, imponerles nuevos hábitos intelectuales y morales y, por último, garantizar su seguridad personal y la de su familia. Alienistas como Philippe Pinel y Vincenzo Chiarugi colocaron las primeras piedras del saber especializado en el tratamiento de las personas con problemas mentales, es decir, de la psiquiatría. Pero la inclusión de esta como ciencia médica no se produjo hasta la concesión de una cátedra a Esquirol en 1817, la primera enseñanza formal de psiquiatría que se daba en Francia. Pese a que entre finales del siglo XVIII y principios del XIX surgió la psiquiatría como especialidad médica, fue en la segunda mitad del XIX cuando el neurólogo y psiquiatra alemán Wilhelm Griesiner llegó a la conclusión de que las enfermedades mentales eran un grupo de enfermedades del cerebro. En muchos casos, la población general seguía relacionando la enfermedad mental con casos de posesión demoníaca. Un ejemplo de ello es el de la chilena Carmen Marín, nacida en Valparaíso en 1838 y a quien se le practicó el primer caso documentado de exorcismo en Latinoamérica. Conocida también como la endemoniada de Santiago, su supuesta posesión se inició cuando la niña tenía 12 años. Para la mayoría de médicos que la vieron, el caso de Carmen respondía a un cuadro de histeria. El alienismo de finales del XVIII e inicios del XIX defendía a capa y espada el aislamiento de las personas con problemas mentales en manicomios, para allí tratarlos médicamente de su enfermedad. Pero en realidad, la investigación científica y el intento de curación de los enfermos solía brillar por su ausencia. Antes hemos mencionado al neurólogo Jean-Martin Charcot, uno de los profesores de Freud. Este reputado médico fue el mismo director del hospital parisino de la Salpêtrière a partir de 1862 y lo convirtió en el centro neurológico más importante del planeta. Se interesó mucho por la histeria femenina, considerada por algunos, en aquellas décadas de la segunda mitad del XIX, como la enfermedad
del siglo. La palabra histeria proviene de la palabra griega histerón, que significa útero, de modo que solo se le atribuía a las mujeres. Sus síntomas eran de lo más variados: no poder dormir, ser una persona irritable, mostrar desobediencia si por ejemplo no querían casarse, ser infelices, no poder tener hijos, no tener apetito sexual o tener demasiado. En Salpêtrière-Charcot provocaba crisis en las mujeres que sufrían de histeria a través de, entre otros desencadenantes, sonidos muy fuertes, pinchazos en sus cuerpos, la administración de éter, manipulación genital o incluso la hipnosis. Y después tomaba nota de las reacciones y delirios de las pacientes. A raíz de sus investigaciones pasó a realizar conferencias, demostraciones clínicas en las que provocaba los ataques de las enfermas y después las entrevistaba. Para ello usaba el escenario del anfiteatro de la Salpêtrière cada martes en las denominadas Leçons du mardi, lecciones de los martes, que pasaron a ser conocidas como el teatro de las locas. Al parecer, las pacientes de Charcot, mujeres que normalmente no habían recibido demasiada atención en sus vidas, competían por resultar elegidas para esas demostraciones. Una de ellas fue Marie-Blanche Wittmann, a la que podemos ver en este cuadro titulado Una lección clínica en la Salpêtrière y en el que también aparece el doctor Charcot. Wittmann, hija de un carpintero suizo, se convirtió en su paciente estrella, pero entre los expertos no hay consenso sobre si sufría ataques epilépticos, en su familia había muchos casos de epilepsia, si padecía de histeria colectiva debido al entorno en el que se encontraba internada desde los 18 años a petición propia, o si lo único que hacía era fingir todos aquellos ataques o la mayoría de ellos. Lo cierto es que estos se iniciaron una semana después de que la admitieran como paciente. Durante esos ataques, que se prolongaban durante varias horas, realizaba movimientos rápidos, su cuerpo se ponía rígido y representaba escenas sexuales. Como hemos dicho, Wittmann, a la que apodaban Blanche, se convirtió en la paciente preferida de Charcot para sus conferencias en el Teatro de las Locas. A estas demostraciones no solo acudían médicos y otros científicos de prestigio de todo el mundo, sino también artistas, como la famosa actriz Sarah Bernhardt, para observar la amplia gama de emociones que mostraba Wittmann durante sus ataques. En esas demostraciones se llegó a hipnotizar a Wittmann para hacer que actuara de forma cómica. Que Charcot convirtiera estas demostraciones clínicas prácticamente en espectáculos circenses y además con contenido sexual le valió no pocas críticas. Tras su muerte en 1893, el que era su asistente, Joseph Babansky, rechazó la explicación neurológica de la histeria que había hecho Charcot. Al parecer, tras la muerte del famoso neurólogo, Wittmann no volvió a sufrir ningún ataque más, pero en 1906, en una entrevista, reivindicó que sus ataques siempre habían sido reales y que ella no habría sido capaz de engañar a Charcot con una actuación. A partir de la segunda mitad del siglo XIX aumentó el prestigio médico de los psiquiatras, pero eso no repercutió en una mejora de las condiciones de los enfermos. Muy frecuentemente se dio de lado el tratamiento moral que había propugnado Pinel, y eso que hubo psiquiatras como Geisina, a quien ya hemos mencionado, que en 1861 defendió que había que procurar ante todo guardar la parte sana del enfermo, fortalecer su antiguo yo, dirigiéndolo a sus intereses anteriores. En general, los psiquiatras solían ser muy pesimistas respecto a la posibilidad de curación de sus pacientes y abogaban por su internamiento en manicomios para alejarlos de la sociedad. Los centros psiquiátricos de todo el mundo, de países pobres y ricos, se caracterizaron no solo por provocar la exclusión social de los pacientes, sino que compartieron de manera frecuente problemas como la falta de medios, incluida la escasez de personal y aún más de personal cualificado, y la sobrepoblación que conllevaba hacinamiento e insalubridad en estos establecimientos, por no hablar del maltrato y los abusos cometidos contra los pacientes. Encontramos un testimonio periodístico de ello en el año 1887. Quizá hayáis oído hablar de la periodista estadounidense Nellie Bly. Si no, os recomendamos que veáis el vídeo que os preparamos sobre ella hace un tiempo.
Cuando solo tenía 23 años, recibió un encargo muy especial del New York World, un periódico que pertenecía al prestigioso periodista Joseph Pulitzer, hacerse pasar por una persona con una enfermedad mental para infiltrarse en el manicomio femenino de la isla de Blackwell, ya que meses antes habían surgido rumores acerca de los abusos que se cometían contra las pacientes de aquel manicomio, y el periódico quería comprobar si eran ciertos. Bly logró engañar a los psiquiatras y convencerlos de que tenía problemas mentales, de manera que la internaron en aquel manicomio. A partir del mismo momento de su ingreso, la periodista dejó de representar el papel de enajenada mental y empezó a comportarse como una persona cuerda, pensando que los doctores se darían cuenta del error cometido y la soltarían de inmediato. Enseguida se percató de que eso no iba a ocurrir y tuvo que soportar las pésimas condiciones de vida y los duros tratamientos a los que sometían a las mujeres allí recluidas. Bly también se dio cuenta de que aquellos tratamientos, similares a torturas, empeoraban a las personas en lugar de curarlas. Describió aquel manicomio como una trampa para ratas humanas en la que era fácil entrar, pero imposible salir. No pudo escapar hasta 10 días después, cuando el abogado del periódico logró sacarla. Tras ser liberada, esta pionera del periodismo encubierto publicó su experiencia en el libro 10 días en un manicomio, que fue un éxito inmediato. Como resultado de sus artículos, la ciudad de Nueva York abrió una investigación oficial y dedicó $1 millón más al año para el cuidado de los individuos que sufrían una enfermedad mental. Unos años más tarde, concretamente en 1908, también en Estados Unidos, un expaciente psiquiátrico llamado Clifford Beers inició el llamado movimiento de higiene mental. En una autobiografía, Beers había revelado los numerosos abusos que se cometían en los manicomios y abogaba no solo por mejorar las condiciones de vida de los pacientes, sino por trabajar en estrategias que ayudaran a prevenir la locura. Beers había sido ingresado en diversas instituciones mentales debido a que sufría depresión y paranoia. Las prácticas y estrategias que propugnaba a él pretendían promover la salud emocional y psicológica a través de actividades como la meditación, el ejercicio, la terapia, una nutrición adecuada y la conexión social. Ese movimiento, que fue muy seguido a lo largo del siglo XX, también proponía intentar eludir la reclusión de los enfermos y abogar por el tratamiento ambulatorio para que la reincorporación del paciente a la vida normal fuera más fácil. De hecho, fueron cada vez más voces las que se empezaron a manifestar contrarias al internamiento en manicomios, al considerar que estas instituciones no cumplían con su supuesto objetivo de sanar a los enfermos y que su función era más bien la de mantener bajo el control del resto de la sociedad a aquellas personas, hasta el surgimiento entre los años 50 y 60 del movimiento antipsiquiátrico, que criticó muchas de las herramientas que empleaba la psiquiatría, incluidos los manicomios. Estas corrientes políticas y de pensamiento que siguen vigentes y en la actualidad son muy críticas, por ejemplo, con la influencia de la industria farmacéutica en la investigación y la práctica psiquiátricas, ya entonces se mostraban contrarias a la medicalización de los trastornos mentales. Consideraban que lo que se hacía era medicalizar problemas que eran de índole social, criticaban la imposición de tratamientos a los pacientes en contra de su voluntad y el uso de sistemas de categorías diagnósticas que lo que hacían era estigmatizar a las personas y, como hemos mencionado, exigían que se abrieran las puertas de los manicomios. Fue el psiquiatra sudafricano David G. Cooper quien utilizó por primera vez el término antipsiquiatría o contrapsiquiatría para aludir a ese grupo de intelectuales que hallaban graves deficiencias teóricas y prácticas en la psiquiatría. Cooper está considerado el padre de este movimiento antipsiquiátrico junto con su colega escocés Ronald David Lang. También se suele vincular a este movimiento la obra del filósofo y psicólogo francés Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, en la que no describe el manicomio como una institución terapéutica destinada a la recuperación de sus enfermos, sino como un instrumento del Estado para el control social, para, según el pensador galo, acallar las voces de aquellos que, debido a su manera de pensar o comportarse,
amenazan los valores de las clases dominantes. En opinión de Foucault, los manicomios institucionalizaron la marginación del enfermo mental, su exclusión social, igual que siglos antes se había hecho con las personas que sufrían de lepra. El francés defendía que los criterios que imperaban en los manicomios no eran curar a la persona enferma y comprender su enfermedad, sino disciplinarla. En las primeras décadas del siglo XX, entre 1920 y 1940, se desarrollaron procedimientos como la malarioterapia, tratamiento que consiste en inocular malaria al enfermo para provocar fiebre y así tratar la parálisis progresiva producida por la neurosífilis. También los choques insulínicos, un tratamiento de la esquizofrenia que consistía en inducir en el paciente psicótico un coma hipoglucémico por medio de la administración de grandes dosis de insulina, o el electroshock, que se introdujo principalmente para tratar la esquizofrenia y la psicosis. Por cierto, seguramente muchos tenemos una imagen malísima de esta terapia electroconvulsiva o TEC. ¿Quién no recuerda esa escena de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, en la que al personaje de Randall McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, lo someten a una? Pues bien, el estigma actual de esta terapia procede de que se basa en esos antiguos tratamientos en los que se administraba al paciente altas dosis de electricidad sin antes dormirlo, lo que les provocaba un gran dolor, además de miedo, ansiedad e incluso huesos fracturados. Hoy, la terapia electroconvulsiva se realiza bajo anestesia general. Las pequeñas corrientes eléctricas pasan por el cerebro y provocan una breve convulsión que parece alterar la neuroquímica cerebral y en algunos casos, cuando otros tratamientos no son eficaces, pueden ayudar, según quienes defienden esta técnica, a mejorar los síntomas de determinados trastornos neuropsiquiátricos como la depresión y la manía graves, la catatonia, la agitación y agresión en personas con demencia. Obviamente, la terapia electroconvulsiva no funciona en todas las personas y, casi como cualquier tratamiento médico, puede causar algunos efectos secundarios. Al inicio de este vídeo os hemos mencionado el Manicomio General La Castañeda de México, quizá el más famoso de toda Latinoamérica. Fue en septiembre de 1910 cuando el general Porfirio Díaz lo inauguró, un evento que dio inicio a los festejos por el centenario de la independencia de México. Desde esta fecha y hasta 1968, cuando se produjo su demolición pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México, pasaron por él más de 61.000 pacientes. La Castañeda se convirtió en el centro de salud mental más grande del país americano y la idea era que fuera un centro psiquiátrico moderno, con tratamientos innovadores. Pero el trato inhumano que recibieron sus pacientes en condiciones de hacinamiento y abandono provocó que algunos llegaran a llamarlo las puertas del infierno. Fue el tercer hospital dedicado a las enfermedades mentales construido en Ciudad de México, tras el de San Hipólito, de inicios del periodo de la Nueva España y del que ya os hemos hablado, y el Hospital del Divino Salvador, fundado en el siglo XVII y que era solo para mujeres. Ambos estaban vinculados a la caridad cristiana, a lo religioso. Los dos dejaron de atender a enfermos mentales a partir de 1910, cuando Porfirio Díaz, que en 1877 se había alzado con el poder en México, completó la construcción del Manicomio General La Castañeda. Así que los enfermos del San Hipólito y las pacientes del Divino Salvador terminaron en La Castañeda, que se convirtió en el hospital psiquiátrico más grande e importante de México hasta la segunda mitad del siglo XX. Lo levantaron sobre unos terrenos pertenecientes a una hacienda pulquera a las afueras de Ciudad de México, en el pueblo de Mixcoac. Por si no lo sabéis, el pulque es una bebida alcohólica tradicional de México y de origen prehispánico. Esta hacienda era conocida con el nombre de La Castañeda. Se trataba de un lugar ventilado, con zonas verdes y sin problemas de abastecimiento de agua. El ingeniero encargado de su construcción fue precisamente Porfirio Díaz Ortega,
hijo del presidente, quien levantó un conjunto de 24 edificios sobre un terreno de 144.000 metros cuadrados y que tenía la capacidad de albergar a unos 1.200 pacientes. Se inauguró con 754. Contaban incluso con una granja donde se cultivaban alimentos. Hombres y mujeres estaban separados y la institución disponía de diferentes pabellones. Se hacía distinción de los enfermos por su estatus social. Así, los del pabellón de los distinguidos, aquellos con recursos económicos, podían pagarse comodidades como tener una habitación individual, recibir a cualquier hora visitas, incluidos médicos del exterior, y conservar sus objetos personales. También había pabellones para alcohólicos, para epilépticos, para personas con discapacidad intelectual o autismo, para enfermos infecciosos, donde se alojaban prostitutas y enfermos de lepra, tuberculosis o sífilis, y el de los peligrosos, destinado a los más violentos y que incluso contaban con una condena judicial. Entre los residentes de este último pabellón estuvo en los años 40 del siglo XX Gregorio Goyo Cárdenas, también conocido como el estrangulador de Tacuba, un asesino en serie y necrófilo mexicano que acabó con la vida de 4 jóvenes, 3 de ellas prostitutas menores de edad y la otra una joven de la que estaba enamorado. 2 años después de su llegada al manicomio, Cárdenas se escapó, pero lo pillaron y esta vez lo encerraron en una prisión, en el Palacio de Lecumberri. Años más tarde se haría muy conocido tras su rehabilitación social. En 1976, cuando tenía 61 años, el presidente mexicano de la época, Luis Echevarría, le otorgó el perdón público. Pero volvamos a la Castañeda. La institución nació con el ánimo de convertirse en un centro innovador de la atención médica a personas con problemas mentales, con la aplicación de las nuevas teorías y métodos más eficaces. Tenían una sala de electroshock. Entre sus instalaciones llegaron a contar también con biblioteca, escuela y hasta una sala de cine. En el discurso de inauguración, Porfirio Díaz aseguró que este manicomio suponía la llegada de la ciencia y la modernidad al terreno de la locura y que en aquel lugar la plantilla daría tratamientos adecuados a los pacientes en lugar del maltrato al que estaban acostumbrados. Allí se formaron los primeros psiquiatras y neurocientíficos de México y se llevó a cabo investigación científica. Pero sobre todo, muchos recuerdan este manicomio por las historias de maltratos, hacinamiento, insalubridad, malas prácticas en los tratamientos y abusos por las que terminó haciéndose famoso. Desde luego, los comienzos de este establecimiento psiquiátrico fueron muy difíciles, ya que pocos meses después de su inauguración estalló la Revolución Mexicana y una cruenta guerra civil no es precisamente un caldo de cultivo adecuado para el progreso y la modernización de la sociedad. Igual que le sucedía al resto de la población, había escasez de todo: agua, comida, ropa, medicamentos. Se producían muertes por infecciones. Como ejemplo de los abusos que sufrieron allí los pacientes, podemos leeros parte de una carta de agosto de 1939, escrita por la madre de una paciente y remitida al presidente del país, en la que denunciaba la violación de una menor internada en el manicomio. En ella explicaba que durante una visita a su hija, se dio cuenta por una conversación entre empleadas de la institución de un delito que ocurrió en uno de los pabellones de dementes. Allí, escribió la mujer, está una señorita demente y muda en un pabellón de dementes pacíficos y es la muchacha muy bonita. Y abusando de su inocencia y de su estado de inconsciencia, el señor Arreola, jefe del almacén, abusó de esta señorita dejándola en un estado lamentable de desgracia. Mande usted que la examinen los médicos y se dará cuenta de este crimen incalificable, para que estas personas sean destituidas y nombre usted gente que tenga caridad y compasión de los desgraciados, no hombres peor que bestias, sin conciencia. Según dicen, el señor director de la plantilla, así como otros jefes, se dieron cuenta del crimen y no más le rieron el chiste a este criminal.
Periodistas de la época se infiltraron, como había hecho Nellie Bly, en Estados Unidos para dar cuenta de lo que sucedía en el interior del manicomio. También fue testigo directo el polémico pintor José Luis Cuevas, que tenía un hermano psiquiatra y pudo entrar él mismo en la Castañeda. Aquí vemos cómo retrató este artista, tras analizar los comportamientos de los internos y estudiar sus rostros, las caras de la locura de aquel manicomio que cerró sus puertas, como hemos dicho, en 1968. La crisis de los manicomios como instituciones psiquiátricas se inició tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Por cierto, veníamos de una guerra en la que el Tercer Reich había optado por el exterminio de los enfermos mentales. Y ya en los años 60, como hemos visto, se empezó a propugnar un cambio en la asistencia psiquiátrica. Fue por entonces cuando se comenzó a abogar por la extinción de los manicomios y porque esos pacientes no fueran aislados de la sociedad, ya que había quedado demostrado que encerrados en esas instituciones que los apartaban de la sociedad, la enfermedad mental no solía curarse, al contrario, terminaba haciéndose crónica. Esa marea de reforma provocó el cierre o la transformación de los hospitales psiquiátricos y se apostó por la rehabilitación de los pacientes desde el mayor respeto posible hacia ellos, sin internarlos, sin sacarlos de su entorno social. Uno de los principales promotores de la lucha por los derechos de los pacientes psiquiátricos y contra el internamiento en manicomios fue el psiquiatra italiano Franco Basaglia, quien no solo denunció el trato injusto que recibían estas personas, sino que trabajó para que se produjeran cambios en las leyes de su país que después se extendieron a otras naciones del mundo. Está considerado uno de los padres de la antipsiquiatría, aunque él nunca usó ese término. Los manicomios empezaron a desaparecer en Europa, a ser sustituidos por las unidades de salud mental, en las que se equiparaba a los individuos con enfermedades mentales con aquellos que sufrían cualquier otro tipo de patología. Se abogó por evitarles los ingresos permanentes y facilitarles la ayuda que necesitarán en su propio entorno, para que siempre que fuera posible por la evolución de su enfermedad, pudieran vivir integradas en la sociedad y recuperarse. En España, muchos manicomios, no todos, cerraron a raíz de la Ley General de Sanidad de 1986, que fue pionera junto a las de otros países europeos como Italia e Inglaterra y tenía entre sus objetivos evitar los ingresos permanentes, así como propiciar que los pacientes contaran con la ayuda que necesitasen en su propio entorno, sin alejarse de su familia, lo que se conoce como atención comunitaria. Esta ley supuso una importante reducción de las camas psiquiátricas, aunque la desaparición de estas no es el objetivo, ya que son necesarias para tratar casos agudos, cuando se producen crisis, y también hay personas que no pueden reintegrarse en la sociedad, ya sea por la evolución de su trastorno o por la ausencia de recursos, ya que no tienen dónde ir. Incluso en estos casos se trabaja en su rehabilitación, aunque a veces resulte inalcanzable. Sin duda, los grandes progresos médicos que se han hecho y la inestimable y necesaria ayuda de las familias de estos enfermos han sido fundamentales para que los manicomios casi se hayan extinguido en el mundo. Queremos creer que en muchos de los centros psiquiátricos que aún hoy existen tratan a sus pacientes con dignidad, pero de vez en cuando nos encontramos noticias desalentadoras de algunos con instalaciones en unas condiciones inaceptables, con humedades o grietas, en los que sobremedican a las personas enfermas o tienen pacientes ingresados durante décadas con los que no trabajan para su rehabilitación. A veces, situaciones así son el producto de malos profesionales. Muchas otras también se deben a la falta de recursos de estos hospitales psiquiátricos y, por tanto, de personal para atender a los pacientes como merecerían. ¿Y qué pasa con aquellas personas con problemas psiquiátricos que ya no son internados? ¿Están bien atendidas por los sistemas públicos?
Si hablamos de España, pionera en el establecimiento de centros psiquiátricos para atender a las personas con problemas mentales, está a la cola en Europa en lo que respecta al número de psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es un verdadero problema de salud, porque cada vez hay más personas que demandan la asistencia de estos especialistas. Los estudios aseguran que un 29% de la población española sufre trastornos de salud mental, en muchos casos debido a la ansiedad. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que en el año 2030 los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en el mundo. Esa salud mental es un derecho humano fundamental, pero como nuestros gobiernos no están involucrados lo suficiente en crear estrategias eficaces para protegerla y recuperarla cuando la perdemos, al final, lo que, como hemos dicho, debería ser un derecho, se ha convertido en un privilegio. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de los manicomios? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.